Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato aquellas etiquetas que son tendencia en las redes sociales este miércoles y de las que estaremos hablando en estos próximos 30 minutos. Etiqueta Quédate en casa, obviamente, que tiene que ver con todo el tema del coronavirus. Además, coronavirus, cooperación internacional, de eso también vamos a estar hablando. Y esa etiqueta en Estados Unidos, Bernie Sanders, quien se retira de la carrera presidencial, lo anunció más temprano este miércoles. Ampliamos de inmediato nuestra conexión digital. Iniciamos de inmediato nuestra conexión digital. Hablamos de la pandemia mundial por el coronavirus. Países fortalecen sus cooperaciones internacionales en el envío y la recepción de ayuda humanitaria para combatir a esta amenaza del COVID-19. Vamos de inmediato a ampliar la información. Revisamos algunos portales de internet, el de nuestra casa informativa. Primero, Telesur TV. Vuelo procedente de China con equipo e insumos médicos llega a México. Eso ocurrió esta madrugada, la madrugada de este miércoles. La Secretaría Mexicana de Salud informó que durante las últimas 24 horas registró 310 nuevos casos de COVID-19 en ese país. Un cargamento con equipos e insumos médicos llegó el martes en la noche a la capital mexicana procedente de China. Será utilizado, para reforzar la capacidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la pandemia del coronavirus. Además, ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que este es el primero de una veintena de vuelos que llegarán desde China con insumos médicos y ayuda humanitaria. Vamos ahora a ver el portal Prensa Latina. Desde Cuba tiene información también sobre el coronavirus. Ahí lo tienen. Cuba, la vacuna social contra la COVID-19. Mientras científicos cubanos trabajan en el diseño de una vacuna contra el COVID-19, el gobierno de la isla promueve la inmunización masiva en el país mediante 3 componentes, a decir, la disciplina, la cooperación y la solidaridad. Exhortó una exhortación que hizo el presidente Miguel Díaz-Canel cuando Cuba entra en una fase de transmisión autóctona limitada del virus SARS-CoV-2, por lo que se intensifican las medidas de aislamiento de acuerdo con la evolución de la pandemia. Tenemos más información. Nayara Tardo, nuestra corresponsal en Twitter, nuestra corresponsal en La Habana, debo decir, nos tiene información en Twitter. Ahí está. Cuba entró en fase de transmisión autóctona limitada de COVID-19 luego de la detección de casos cuyas fuentes de contagio no han sido identificadas. Escuchemos. Cuba ha entrado en una nueva fase de transmisión de la COVID-19. Se trata de la fase de transmisión autóctona limitada, tras la detección de algunos casos cuyas fuentes de contagio no han podido ser identificadas hasta este minuto, y así lo aseguró el ministro de Salud Pública de la isla, José Ángel Portal Miranda, durante una conferencia de prensa ofrecida hoy en la mañana. El titular cubano reportó la aparición de 61 nuevos casos de la COVID-19, llegando ya a 457 la cifra de personas afectadas por este virus en el país. Portal Miranda también aseguró que el sexo masculino continúa siendo el más afectado por este virus en Cuba. También aseguró que las personas, los adultos mayores o las personas con enfermedades respiratorias crónicas o diabetes o hipertensión arterial continúan siendo los grupos de mayor riesgo de complicaciones ante este virus. También aseguró que este es un virus que se puede controlar, pero para ello se requiere de la disciplina y la colaboración de las personas, pues en los últimos días, a pesar de las medidas orientadas por el gobierno cubano, todavía es visible cierto número de personas en las calles. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha orientado el reforzamiento de las medidas de aislamiento y de cuarentena, sobre todo para aquellas localidades con mayor número de personas contagiadas. La capital cubana encabeza la lista de demarcaciones con mayor número de contagios por este virus en el país. Era la información desde La Habana con Nayara Tardo. Vamos ahora
a la información desde Argentina. Juan Carlos Bartolota nos dice, en un logro muy importante para combatir el coronavirus, científicos y técnicos del Instituto Malbrán lograron secuenciar el genoma del mismo. Esto permitirá determinar procedencia y formas de combatir la pandemia. Escuchemos. Científicos, técnicos, investigadores del Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires, encargados justamente de la investigación de las cuestiones epidemiológicas en nuestro país, ha hecho un importante avance, ha descubierto, ha analizado, ha desglosado el genoma del coronavirus en la República Argentina, determinando de esta manera, por ejemplo, el origen que tenía en unos pacientes, en 3 pacientes que se tomaron justamente para llevar adelante la investigación, determinando que este virus provino de 3 lugares del planeta: Asia, Europa y Estados Unidos. Esta determinación, esta investigación de los científicos argentinos también permitirá analizar cómo continúa la gestación justamente del coronavirus en nuestro país, en territorio argentino, y quizá también determinar la posibilidad de mutación del mismo y avanzar en la búsqueda de algún tipo de solución vía una vacuna, un tratamiento que los científicos analizarán a partir de la determinación justamente de este genoma. El avance tecnológico y científico es importante porque va a traer aparejado sin ninguna duda la posibilidad de también avanzar en la búsqueda de una solución global a esta pandemia del coronavirus. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Seguimos ampliando la información, vamos ahora hasta China, la cuenta de nuestra corresponsal en Beijing, Iramsi Peraza. Vamos a Rusia. Lisandra Andrés, desde Moscú. Gobierno ruso envía sistemas de detección de COVID-19 de producción nacional a más de 30 países. El gobierno ruso continúa ofreciendo su ayuda a otros países que combaten contra el avance del COVID-19. Precisamente en esta ocasión se trata del envío a más de 30 países de la Unión Económica Euroasiática y también de la Comunidad de Estados Independientes de kit para el diagnóstico de la presencia del COVID-19. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin valoró este envío como necesario para todos estos países, pues se trata de detectar de manera temprana nuevos casos de contagio, que es uno de los elementos claves para que las medidas que han tomado de seguridad que ha tomado cada país en el combate contra el COVID-19 pues sean efectivas al más corto plazo posible. Y también valoró de satisfactorio toda esta ayuda que ha estado mandando el gobierno ruso a otros países, no solo esta ayuda que hace ahora de kit de detención rápida para el COVID-19, sino que este es un país que desde que comenzó esta pandemia a afectar a otras naciones, pues también ha brindado su mano de diversas maneras. Era Lisandra Andrés. Ahora sí, vamos hasta China. Iramsi Peraza, nuestra corresponsal en Beijing, tiene la información. Vamos a ver. China advirtió que la cooperación global para enfrentar el COVID-19 sufrirá un impacto negativo a gran escala si Estados Unidos cumple su amenaza de retirar fondos a la Organización Mundial de la Salud. Una noticia muy importante, pero también muy preocupante, porque el presidente Donald Trump, en un intento por desviar la atención de la crisis interna en su país, ahora comienza a arrojar culpas sobre otros líderes mundiales, entre ellos al secretario de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora hasta Brasil. André Vieira, nuestro corresponsal allá, nos dice desde las calles una actualización de la situación en Río de Janeiro. Escuchemos. Desde el centro de la ciudad de Río de Janeiro, una ciudad que es la segunda más afectada por esta pandemia del COVID-19, y también una ciudad donde se percibe en las calles una disminución en la circulación de las personas. Asimismo, continúan por aquí, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, que es la alcaldía de Río de Janeiro, se percibe las motos, que son justamente los servicios de teleentrega, que estos están permitidos, así como también los trabajadores de la salud, los trabajadores de los transportes. Estos servicios considerados esenciales son para las personas que principalmente están en las calles de Río de Janeiro, así como en las calles de Brasil. Asimismo, también esta ciudad, que es una ciudad donde existen diferentes favelas, que son las comunidades empobrecidas aquí de Río,
es una ciudad que ahora también llama la atención para la necesidad de políticas públicas, por ejemplo, de acceso al agua para esas personas, para que estas personas puedan, por ejemplo, hacer la higienización de sus manos, que es algo tan importante para combatir esta pandemia del nuevo coronavirus. Asimismo, también les cuento que desde el día de mañana el gobierno anunció que será pagado el sueldo emergencial para los trabajadores, principalmente los trabajadores informales, pero también para los trabajadores que están desempleados. Recordemos que Brasil tiene más de 40 millones de trabajadores en la informalidad, más de 12 millones de trabajadores que están desempleados, así que esta ayuda por fin llegará a los brasileños y cada familia puede, por ejemplo, recibir hasta 1.200 reales, que esto sería en media poco menos de $400. Este será la ayuda del gobierno durante 3 meses que será pagado desde el día de mañana. Asimismo, también es un pueblo aquí de Río de Janeiro, así como Brasil, que está apoyando las medidas adoptadas por los gobiernos locales para restringir la circulación de las personas y personas que de hecho por aquí en esta plaza, en ese lugar donde en una hora como esta estaría muy movido, son personas solamente los trabajadores de los servicios esenciales, principalmente esos trabajadores que están circulando aquí en las calles. André Vieira, desde Brasil, vamos ahora a reacciones sobre lo que acontece en América Latina y también el resto del mundo con respecto al COVID-19. Alfredo Canler Fernández dice desde Cuba, mientras Estados Unidos bloquea y agrede a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la nación norteña mueren a diario 1.000 personas a causa del COVID-19 y no garantizan la protección del personal de la salud ni de su pueblo. La cuenta de Miguel Pickering dice, bienvenida a toda la ayuda que venga del extranjero, más si viene de Cuba, que es una potencia mundial en biotecnología y que tiene cientos de brigadas médicas en varios países y continentes atendiendo esta pandemia, lo dice Miguel desde México. Y ahora Chia Bertoni dice, la cuarentena social y económicamente resulta complicado sostenerla, sin embargo, es la única forma que se ha conseguido para ralentizar la expansión del coronavirus en el planeta. Hablando de cooperación internacional, hay que resaltar que Venezuela este miércoles recibirá ayuda humanitaria especial proveniente de Rusia, la Organización Panamericana de la Salud y también de la UNICEF. Vamos a pasar a otras informaciones. Hoy es tendencia también la etiqueta Bernie Sanders. Se hizo tendencia esta mañana cuando el senador estadounidense anunció que se retiraba de la campaña presidencial para las elecciones del próximo mes de noviembre. Vamos a ampliar la información, vemos reacciones también en redes sociales sobre esto. Dice nuestro corresponsal en Washington, Jorge Estoso, Bernie Sanders suspende su campaña, pero su nombre seguirá en las boletas de votación en las futuras primarias para llegar a la convención con el mayor peso en número de delegados y así poder influir lo más posible en la plataforma ideológica del Partido Demócrata. La cuenta Descifrando la Guerra, vamos a ver qué dice. Bernie Sanders ha declarado que su campaña interferiría con el trabajo requerido de todos nosotros en la batalla por el coronavirus. Destaca que la clave es derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso de la historia moderna americana. La cuenta de Rubén, el candidato presidencial Sanders, desiste en su carrera por llevar las riendas de Estados Unidos. Me llamabas la atención ya que coqueteabas con un porvenir para los tuyos y los pueblos que claman el fin de las injusticias norteamericanas, le dice Rubén a Bernie Sanders. Y Esteban Trapiello, Bernie Sanders se retiró de la carrera presidencial de 2020 justo cuando la pandemia de coronavirus está causando estragos en el sistema de salud de Estados Unidos. Ahora será Biden versus Trump. Los republicanos comienzan a hablar como demócratas por efectos de los resultados del coronavirus. Momento de hacer una pausa en nuestra conexión digital, lo hacemos con el siguiente material. Ya regresamos. Querida yo dentro de unos meses, ¿cómo te sientes ahora al girarte, mirar hacia atrás y ver que todo lo que pasaste no es un mero recuerdo, sino un bonito aprendizaje? ¿Quién nos diría que valoraríamos tanto el hecho de salir a hacer la compra a regañadientes cuando te mandaban en tu casa? O cuando le decías a tu madre o a tu padre, no seáis tan pesados, que ya somos mayores para tanto beso y para tanto abrazo. ¿Quién nos diría
que echaríamos tanto de menos esos minutos de café en el descanso de las largas jornadas de estudio en la biblioteca, las perezosas e infumables clases con sus ¿para qué habré venido?, las cañitas que empiezan los jueves y no acaban hasta el domingo, comentando una y otra vez lo aburrida que es nuestra vida, nuestra rutina, y esperar con ansia que alguno o alguna nos venga con la comentada de un nuevo crash. ¿Quién nos diría que de una santa vez el país, nuestro país, sin importar de ideología, razas o religiones, estaría más unido que nunca y veríamos a la España que a todos nos representa, la España solidaria? La España que pone carteles en los ascensores para ayudar a los más vulnerables, con quien quizás no hayas intercambiado más que un hola o un vaya día que hace, ¿eh? A ellos, los ancianos, que muchos de ellos por desgracia están solos en estos momentos, que no entienden muy bien cómo un bicho de repente les quite de salir a la calle, el seguir con sus rutinas y que se encuentren en una población de riesgo, que quizás por hacer lo que hacían siempre puedan acabar muriendo. Querida yo, ciudadana de este mundo movido por el consumismo y el egoísmo puro, que no entiende que esto es una emergencia y que hay que mirar más por los demás que por el yo personal. El yo, ese pronombre que nos gusta tanto utilizar a todos y a todas. Es que yo no lo tengo, es que yo no aguanto en casa. ¿Pero acaso nos hemos parado a pensar qué será de aquellos miles que han dado positivo, que están en un hospital ingresados, que tienen que ver cómo su salud se desvanece, cómo quizás su compañero de al lado se está muriendo, o leer cómo una mujer tuiteaba esta mañana que hoy ha visto al marido de su mejor amiga despedirse de ella antes de que lo intubasen, con 48 años y 2 hijos? Y mientras tanto nosotros solo nos quejamos ¿por qué? ¿Por quedarnos en casa? Basta ya, por favor. Estamos de vuelta en nuestra conexión digital de hoy. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de Colombia. Reclusos exigen a las autoridades medidas de higiene para evitar la propagación del nuevo coronavirus en ese país. De inmediato ampliamos la información, revisamos algunos portales de internet. Iniciamos con el portal de nuestra casa informativa, Telesur TV. Motín en cárcel colombiana deja 3 internos y 7 guardias heridos. Los internos demandan excarcelación anticipada y mejor atención de salud en el marco de la actual pandemia. Desórdenes e incendios, así como un intento de fuga, se registraron en la penitenciaría de San Juan de Pasto, en el departamento colombiano de Nariño. Esa es la situación. Vamos ahora al portal El Espectador. Informa, motín en cárcel de Pasto deja un saldo de 10 heridos. Los internos en este penal alegaban una mejor atención sanitaria durante la emergencia por el coronavirus y la libertad de aquellos que están próximos a cumplir la condena para evitar posibles contagios. Hernán Tovar, nuestro corresponsal en Bogotá, tiene también información sobre esto. Revisamos su cuenta en Twitter. Vamos a ver, se reactivan las protestas al interior de los centros carcelarios en Colombia. Los reclusos exigen la implementación de medidas de sanidad ante la expansión del coronavirus en el país. Escuchemos. Sí, efectivamente se reactivaron las protestas al interior de las cárceles en el país. Aseguran los internos que no se han tomado las medidas necesarias de protección y sanidad al interior de los centros de reclusión. No cuentan con los elementos mínimos de protección como tapabocas, guantes, alcohol, inclusive en algunos centros penitenciarios no hay agua potable. La situación de sobrepoblación y hacinamiento llega al 49%, según cifras oficiales. El centro de atención ayer se fijó la mirada en la cárcel de Pasto, en el departamento de Nariño, donde se presentaron algunos incidentes. Según información oficial, hubo 3 reclusos heridos y 7 guardias también que resultaron heridos. Lo que están exigiendo es la excarcelación de aquellos presos que están prontos a cumplir pena y también que se refuercen las medidas de control de ingreso y salida de los guardias, porque ellos son los que pueden, traer el virus y esparcirlo en la población carcelaria. Varias son las situaciones que aquejan de sanidad y de salubridad al interior de las... De la información en Colombia, vamos a pasar ahora a nuestro artículo más recomendado para hoy. Nuestro artículo más recomendado para hoy es de nuestra casa informativa, Telesur TV. Revisamos nuestro portal. A disposición de todos, 10 libros de vientos del pueblo.
El Fondo de Cultura Económica ha decidido compartir 10 libros para la visualización gratuita de su colección. Si usted es amante de la lectura y de los libros y no tiene nada que hacer en esta cuarentena, pues aquí tiene 10 libros para descargar, para compartir y también para leer durante esta cuarentena. 10 libros sobre México para leer en su casa. Uniéndose así a la iniciativa Yo me quedo en casa leyendo, el Fondo de Cultura Económica permite el acceso a estas lecturas que pueden visualizar cliqueando sobre el título de cada obra o disponibles para descargar. Entre algunas de estas lecturas está De Noche Vienes, de Elena Poniatowska, con ilustraciones de César Silva Páramo. También otras lecturas, por ejemplo, esta de Rikki Tikki Tavi, de Rudyard Kipling. Y también vamos a ver otra de estas ofertas de lecturas que hay en esta página, Los Convidados de agosto, de Rosario Castellanos, con ilustraciones de Ricardo Peláez y muchas otras más. Así que le invitamos a visitar este artículo de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net para que vea estas y otras ofertas literarias. Y un día como hoy falleció el pintor y escultor español Pablo Picasso, creador del cubismo, además uno de los insignes pintores más importantes del último siglo. Por eso despedimos esta edición de nuestra Conexión Digital con este material para recordarlo. Hasta la próxima. Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Con tan solo 15 años había vivido en varios puntos de España y se había empapado de las influencias de cada lugar. En 1901, la muerte de su amigo Carlos Casagemas sumió al joven pintor en una etapa de profunda tristeza. Con 23 años, en 1904, Picasso se instaló en París, en Montmartre, junto a otros artistas bohemios. El ambiente de este círculo influyó mucho en la obra del genio. El predominio de los colores pasteles, la estética y los elementos de circo creaban una sensación de nostalgia y calidez. Este periodo rosa duró hasta 1907. Después de una etapa con grandes influencias africanas, la pintura de Picasso fue evolucionando hacia el cubismo. El artista buscaba la pureza en sus pinturas. Por ello, en 1909 comenzó a retratar la naturaleza mediante formas geométricas. En esta época combina la simplicidad y la expresividad, inspirando a artistas de todo el mundo y rompiendo con los cánones del arte establecidos a principios de siglo. El surrealismo del periodo de entreguerras auguraba su etapa del neoexpresionismo. La Guerra Civil Española y la posterior Segunda Guerra Mundial afectaron en gran medida al pintor. Este muestra el dolor en sus pinturas usando sobre todo colores oscuros y elementos deformes. El Guernica pertenece a este periodo. Tras estos años convulsos, Picasso se instala en 1947 en la Costa Azul. Ahí deja un poco de lado la pintura y se dedica a la cerámica y la escultura. En este momento de su vida, su estilo se ve influenciado por el nacimiento de sus dos hijos. También recupera los antiguos tópicos del circo y las corridas de toros, que ocupan más de 600 obras dentro de su producción. En sus últimos años, Picasso se centró en el estudio de obras de grandes artistas, como Velázquez, Delacroix, Manet, dejándonos sus reinterpretaciones de pinturas como Las Meninas, Mujeres de Argel y Merienda en el campo. Picasso murió el 8 de abril de 1973 en Francia, dejando innumerables obras maestras y una huella imborrable en la historia del arte. Por eso os decíamos al principio, puede que el hombre haya muerto, pero el genio sigue vivo.